El bovino, también conocido como vaca en el caso de la hembra o el toro en el caso del macho, es un animal mamífero que pertenece a la familia de los bóvidos. Es un herbívoro, es decir, se alimenta de granos y forrajes. Puede medir hasta 1,5 metros de alto y pesar media tonelada. En Argentina, la ganadería bovina, cría y uso de la vaca, es fundamental para abastecer de carne, obtener leche y cuero. En otras religiones, es considerada como un animal sagrado. El cuerpo de los vertebrados está recubierto por una piel o tegumento y anexos tegumentarios. La función principal de la piel es la protección y barrera. En cuanto a los anexos tegumentarios, son apéndices o partes adjuntas de la piel y se clasifican en 5 clases. Pelos en mamíferos, plumas en las aves, escamas en reptiles y peces, desnudos en anfibios y algunos mamíferos. En la vaca podemos encontrar pelaje. La vaca además presenta glándulas sebáceas que producen secreción oleosa, sudoríparas que les permite regular la temperatura corporal y mamarias que tienen la función de producir leche para nutrir a la cría. La vaca presenta especializaciones como las pezuñas, que son uñas similares a la de los primates que crecen rápidamente, y cuernos verdaderos, que en general presentan tanto el macho o la hembra, el macho para resistir combates y en el caso de la hembra son más pequeños o pueden estar ausentes. Los animales vertebrados se caracterizan por tener un armazón interno llamado esqueleto. Este sirve como sostén del cuerpo, locomoción y protección de los órganos blandos. Además, como el esqueleto está ubicado en el interior del cuerpo, es un endoesqueleto. El esqueleto no es entero, sino que está formado por piezas independientes entre sí llamadas huesos, que se unen entre sí por medio de las articulaciones. Cuando el esqueleto está formado por hueso, se dice que es de naturaleza ósea. En el cuerpo de los vertebrados se distinguen casi siempre 4 partes: cabeza, cuello, tronco y cola, y del tronco se desprenden los medios de locomoción y extremidades. El esqueleto de un vertebrado está constituido por los huesos del eje llamado esqueleto axial, que abarca cráneo, tórax y columna vertebral, y el esqueleto apendicular, que incluye los miembros y extremidades anteriores. La columna está dividida en segmentos llamados vértebras, colocadas una detrás de la otra, separadas por discos intervertebrales que permiten el movimiento de la columna, y en su interior tienen un agujero neural por donde pasa la médula espinal. Tanto al esqueleto apendicular incluye todos los huesos de los miembros o extremidades anteriores que se unen a la columna vertebral por los huesos que forman la cintura escapular y las extremidades posteriores que se unen a la columna mediante la cintura pelviana. Entre las uniones de 2 o más huesos podemos encontrar las articulaciones. La superficie de contacto entre los huesos está recubierta por tejido cartilaginoso para evitar el rozamiento y por lo tanto el desgaste óseo en los movimientos. En cuanto al sistema muscular, es importante ya que sin él un cuerpo no se puede mover solo con la acción del esqueleto, sino que ambos necesitan del trabajo en conjunto. Los músculos son órganos blandos y elásticos que se contraen y relajan sin romperse para generar movimientos. También hay órganos que poseen músculos en su estructura, como el corazón, estómago e intestino. Además, intervienen en la generación de calor, la realización de movimientos voluntarios como caminar e involuntarios como la contracción del corazón. De la vaca podemos obtener varios cortes de carne, pero en realidad lo que comemos son paquetes musculares. Entre los músculos se encuentran las fascias o aponeurosis, que son las partes blancas que tienen la función de separar grupos musculares. El sistema digestivo lleva a cabo el proceso de digestión. En él se incorpora el alimento para luego ser transformado en sustancias sencillas aptas para pasar al torrente sanguíneo y llegar a las células aportando la energía para realizar las funciones vitales. En los vertebrados, el aparato digestivo es más complejo y tiene órganos más especializados. Está constituido por un tubo digestivo de la boca hasta el ano y glándulas digestivas que facilitan la digestión. El tubo digestivo comienza en la boca. La dentadura está formada por piezas dentales que son distintas en los vertebrados. En el caso de los mamíferos, tienen función de masticación. Son heterodontos porque tienen dientes diferentes. Dentro de los herbívoros, presentan dientes delanteros grandes para desprender las hojas de las plantas. El esófago es un tubo musculoso que conduce el alimento hacia el estómago. El estómago en los vertebrados se puede clasificar en monogástricos, los que presentan un solo estómago, que son la mayoría, y los poligástricos, que son los que poseen más de un estómago, como en el caso de los rumiantes.
Primero, la comida apenas masticada pasa de la boca a la panza o rumen. Allí se digiere la celulosa gracias a bacterias simbiontes que producen celulasa capaz de degradarla y obtener glucosa que le brinda energía. Del rumen, el alimento pasa a la redecilla o retículo. Poco a poco se va vaciando porque envía la comida nuevamente a la boca para triturarla y masticarla nuevamente. La comida parcialmente digerida va hacia el libro, o también conocido como maso, donde se produce una gran absorción de agua. Por último, pasa por el cuajar o abomaso, donde se completa la digestión química. El alimento continúa hacia el intestino delgado, donde se termina la digestión, gracias a la acción de las glándulas anexas. En el intestino delgado, en la porción del duodeno, continúa la digestión. En el yeyuno y león se produce la reabsorción de nutrientes. En el intestino grueso se reabsorbe el agua y se forma la materia fecal. En los herbívoros existe un ciego entre la unión del intestino delgado y el intestino grueso. En el hombre está reducido y se lo llama apéndice. La eliminación de la materia fecal se realiza mediante el recto del ano. El sistema circulatorio de los vertebrados consta de dos circuitos: el arteriovenoso, por donde circula la sangre, y el sistema linfático, por el que recorre la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema circulatorio de todos los vertebrados consta de un corazón, órgano hueco, que bombea sangre a través de los vasos sanguíneos. Las venas son las que vuelven al corazón, las arterias son las que salen del corazón y los capilares son los vasos microscópicos que se conectan en tres venas y arterias de menor calibre. La circulación sanguínea de la vaca es cerrada porque la sangre no sale de los vasos sanguíneos, y doble porque pasa 2 veces por el corazón. Cuenta con una circulación mayor o sistémica, que es el trayecto del corazón a todo el cuerpo y su regreso, y la circulación menor o pulmonar, que es el trayecto del corazón al pulmón para que se produzca la hematosis y su regreso. La función principal del sistema respiratorio es proveer oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono al exterior. La respiración de los seres vivos es un proceso que se lleva a cabo en 2 niveles. El primero interviene en órganos respiratorios como los pulmones, el segundo a nivel celular por medio de estructuras especializadas llamadas mitocondrias. Los animales presentan respiración aeróbica, es decir, que obtienen energía a partir del oxígeno. En los mamíferos, el sistema respiratorio está formado por vías respiratorias, las cuales se encargan de conducir el aire, y los alvéolos, encargados del intercambio gaseoso llamado hematosis. La entrada de aire está favorecida por los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Las vías respiratorias comienzan en las fosas nasales, continúan por la faringe, laringe, tráquea, y allí se dividen formando 2 bronquios que van a ramificarse hasta llegar a la porción final llamada alvéolos. En los bovinos, el pulmón derecho consta de 4 o 5 lóbulos y el izquierdo consta de 3. El sistema excretor se encarga de eliminar los productos de desechos procedentes del metabolismo celular. El órgano principal de los vertebrados es el riñón, que se encarga de retirar de la sangre los productos a excretar, formando la orina, y esta es conducida por los uréteres hasta llegar a la vejiga. Los mamíferos tienen 2 riñones compactos más o menos ovales. Excepto los que poseen cloaca, los uréteres confluyen a la vejiga urinaria que comunica al exterior por la uretra. La reproducción es el proceso por el cual los seres vivos producen nuevos individuos semejantes a sus progenitores. Los vertebrados presentan reproducción sexual, es decir, que 2 progenitores aportan sus características gametas femeninos y masculinos, y ambas se combinan para generar variabilidad genética, es decir, individuos diferentes. En el caso de los bovinos son dioicos, porque presentan sexos separados, el macho y la hembra. Tienen fecundación interna, como los reptiles, aves y otros mamíferos. Son vivíparos porque el embrión se desarrolla en el útero de la madre obteniendo alimento de ella. Este tipo de desarrollo lo presentan los mamíferos placentarios y el hombre. Las vacas presentan un celo cada 21 días. Los machos solo sirven a las hembras durante el tiempo que dure el celo. La gestación dura aproximadamente 9 meses. La edad reproductiva está determinada por el peso de la novilla, que es entre 280 y 340 kilogramos. El sistema nervioso tiene la función de recibir la información de estímulos de los receptores, que son los órganos de los sentidos, interpretarlas, elaborar respuestas rápidas, inmediatas y adaptadas a las circunstancias. Los vertebrados tienen un sistema nervioso tubular que se desarrolla a partir del túbulo neural del embrión y se encuentra en posición dorsal. Este tubo se diferencia en la parte anterior en el encéfalo y en la parte posterior en la médula espinal. La coordinación nerviosa se lleva a cabo mediante la transmisión del impulso nervioso. Las neuronas son las células encargadas de la transmisión del impulso.
A este proceso se lo conoce como sinapsis. También existen otros tipos de células llamadas células de la glía que tienen funciones de nutrición, relleno, aislamiento y sostén. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el periférico, formado por nervios que se conectan a la cabeza y a la médula. El sistema nervioso central actúa como centro de control, que recibe los estímulos, procesa y emite las respuestas. Según el tipo de respuesta del órgano efector, que inerva, se distinguen dos componentes funcionales del sistema nervioso periférico: el somático, que interviene en respuestas voluntarias, y el autónomo o vegetativo, que interviene en respuestas involuntarias y automáticas, regulando la actividad de las vísceras. Los mamíferos tienen un cerebro más desarrollado que el resto de los vertebrados y ocupa mayor lugar en el cráneo. El cerebro humano se diferencia del de los mamíferos en que presenta mayor desarrollo principalmente en la corteza, zona donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, juicio y toma de decisiones. Además de la coordinación nerviosa, existe una coordinación hormonal que se lleva a cabo gracias a un conjunto de órganos especializados llamados glándulas endocrinas que producen y segregan hormonas. Las hormonas se liberan a la sangre en pequeñas cantidades y son transportadas por el sistema circulatorio a todo el cuerpo. Producen respuestas fisiológicas en células u órganos diana, pero no todas las células responden de la misma manera. Las hormonas actúan únicamente sobre aquellas células que disponen de receptores específicos. Las hormonas participan en la regulación del medio interno, homeostasis, activando o inhibiendo distintas actividades celulares. En los vertebrados, las zonas de secreción hormonal más importantes son el complejo hipotálamo-hipófisis, ubicado en la base del encéfalo, que secreta 18 hormonas, de las cuales regulan actividades de crecimiento, reproductoras, metabólicas y conductuales. Este complejo se considera como el director de orquesta del sistema endocrino. La tiroides y paractiroides, ubicada en el cuello, que regula funciones metabólicas y de balance de calcio. El páncreas mantiene el balance homeostático de la glucosa a través de hormonas de insulina y glucagón. Las suprarrenales intervienen en reacciones de alarma o estrés del organismo, en el metabolismo y mantenimiento del equilibrio interno de sodio y potasio. Los ovarios tienen funciones reproductoras cíclicas y conductuales del celo y la gestación, definen características de la hembra y promueven la funcionalidad de las glándulas mamarias. Los testículos, ubicados en el interior del escroto, determinan las características del macho y definen la conducta y actividad reproductiva.